Bienvenidos a la séptima emisión de mi querido programa Conversemos de Música y Bienestar. Este espacio que en cada emisión va creciendo, en cada emisión va aportando su pequeño granito de arena en ámbitos que, como ya he dicho en otras ocasiones, son de vital importancia para mí, como es la música, el arte y sobre todo el bienestar. Como saben, yo me dedico a la enseñanza del piano online y en esa enseñanza lo importante es la experiencia del consultante, del estudiante, del cliente. Que la pase bien, que aprenda y donde mi rol básicamente es ser un acompañante. Y digo acompañante porque es una palabra que yo se la debo totalmente a una persona que ha sido muy significativa en mi proceso de estos últimos años de reinvención. Una persona que su calidad profesional y humana es a toda prueba. Una persona que tuve la ocasión de poder acompañarme cuando yo necesitaba de alguien que pudiera bajar la pelota al piso, en términos futbolísticos ahora que estamos en el ámbito mundialero. Y con el invitado de hoy vamos a conocer esos aspectos que yo felizmente pude desarrollar también luego de un año de trabajo con este amigo mío a esta altura del partido. En esta ocasión les presento a mi querido Mauricio San Martín. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a la séptima emisión de Conversemos de Música y Bienestar. Pedro, qué decirte, gracias por tus palabras y me siento tremendamente bienvenido y feliz de participar. Recuerdo cuando hace unos meses me contaste de esto y me dijiste si quería participar y fue inevitable decir ahí estamos, quiero acompañarte y ahora que llega el momento realmente te puedo decir que estoy muy contento de compartir contigo, muy contento. ¿Sabes, Mauricio? Yo te voy a decir sinceramente, siempre nosotros hablamos con mucha claridad, ¿sabes? Clarito, una frase muy importante en mi vida, entre otras que tú compartiste y tienen calaron hondo. Yo me emocioné cuando te presenté, me emocioné porque empecé a recordar momentos de nuestras sesiones momentos de debilidad que tuve, de duda, momentos en que pensé que yo no me la podía, momentos en que las circunstancias que estaba atravesando eh, me hundían hasta cierto punto, en momentos lo digo sin ningún tapujo, en ningún caso para dar pena, sino porque son de emociones humanas válidas, que es la desesperación. Entonces, felizmente yo tenía muy claro mi propósito, muy claro mis ganas de salir adelante, y eso fue un elemento que tú rescataste muy bien. ¿Y por qué lo digo? Y voy a darle ya el contexto acá a nuestros auditores de mi invitado. ¿Por qué me refería también en términos de acompañamiento? Porque mi querido Mauricio también tiene varias facetas que vamos a poder desarrollar en esta emisión número 7 de Conversemos de Música y Bienestar. En primer lugar, les puedo decir que Mauricio es coach integral, es un redactor experto en liderazgo y motivación organizacional y también es músico-compositor, que también compartimos esa vereda. Y algo muy importante, que también yo le agradezco, él ha practicado meditación por más de 25 años y es parte del equipo coordinador en Chile de la institución que se llama Brahma Kumaris. Entonces vamos también en este capítulo también a hablar de espiritualidad y cómo mi amigo Mauricio lo ha vivido y cómo lo ve, y también me interesa mucho que nuestros auditores conozcan esas dimensiones de nuestro invitado de hoy día. Entonces, tal como lo conversamos, Mauricio, quisiera partir contigo, que nos hables y que nos des algunas pinceladas del coaching. ¿Qué nos puedes decir? Es un mundo muy amplio, eso lo podríamos decir. Hay muchas miradas del coaching,
sin pero duda. me gustaría que pudiéramos dar ciertos elementos que yo sé que tú tienes muy clarito en términos de diferenciación de lo que es un buen coach o Sí, un buen proceso de acompañamiento. sí, Pedro, bueno, cuando empezaste a presentar, eh, es inevitable que uno empiece a recordar. Y tú dijiste en un momento, me emocioné porque recordé y también recordé, ¿no? Y me parece tan mágico como toda nuestra historia, incluso esta misma actividad, este mismo programa, Vivia, que me invitas a participar, en el tiempo se transforma parte de nuestra historia. El día de mañana, todo lo que hoy suceda va a ser parte de mis recuerdos. ¿Y por qué me tomo de eso? Porque alguna vez alguien me inspiró en respuesta a una pregunta, a que uno se puede transformar en un creador de momentos. Entonces, en este instante, todo mi corazón está puesto en que todo lo que vaya a pasar se transforme en un tremendo buen recuerdo. Y digo eso porque eso fue lo que pasó en nuestro trabajo juntos. Y me encanta tu pregunta porque me permite expresar algo que en la práctica es algo que es fundamental en mi vida. Yo vengo trabajando en el coaching, hice todos mis estudios y mis validaciones para hoy poder trabajar como coach. Y te puedo contar desde mi experiencia que en un momento cuando yo inicié mis estudios formales ya hace tiempo, más bien vino por el ámbito de la validación de lo que yo ya venía haciendo como relator en organización. Y más que darte una definición técnica, te quiero dar una definición amorosa. Ujú. Yo soy, y alguna vez los contamos, yo soy un defensor del coaching preciso y fiel, ¿no? Hoy en que todo, como todo en la vida, a veces las cosas se distorsionan Ujú. y se van de rumbo, ¿no? El coaching es una, y yo creo que te conté este cuento y si me das un par de minutos Por para supuesto, contarte la esencia, ¿no? La esencia. por favor. Como dijo un profesor mío que me gustó mucho cuando dijo, este es un bebé con que muchos papás se atribuyen ser el padre. Entonces, no hay una definición profunda como inicio. Claramente Sócrates, en sus postulados, si tú lo ves de esa forma, habla del proceso de la importancia de la pregunta, de la importancia de la respuesta. Y hay una definición que es como un cuento, casi podríamos decir que es una historia que te quiero compartir y que creo que refleja muy bien el alineamiento preciso de lo que es el coaching. Creo que alguna vez te comenté de esto, ¿no? De dónde viene esta palabra, incluso. No es una palabra precisa, mucho se le diga el concepto coach de entrenador, palabra del inglés, ¿no? De los entrenamientos de fútbol. Y no tiene que ver con eso. Y, y en el fondo hay una historia muy linda que habla de que alguna vez, mucho tiempo atrás, en los 1800, un pueblo, que no recuerdo exactamente la pronunciación, pero más o menos para que te hagas una idea, empezaba su nombre con la palabra K y su pronunciación era como Coash, para que te hagas una idea. Estamos hablando del 1800, en que el gran transporte y el elegante transporte era llevar a personas tiradas por caballos en coches. Claro, carruaje, claro. Y la historia es muy linda, porque es muy linda, es muy romántica, dice que en este pueblo alguien, un señor que trabajaba con forma artesanal, tuvo una gran idea, ponerle una especie de amortiguadores a estos coches, porque eran muy duros, tremendamente duros. Esta es una historia, ¿no? Y se va diciendo y tejiendo que de alguna forma alguien inspirado en esta idea y producto del nombre de ese pueblo, por supuesto derivado en muchas cosas después, en algún momento llegó a esta palabra, a esta formalidad como coach. Pero lo que te quiero transmitir para responder tu pregunta, ¿qué es como romántico? Volvamos al coche tirado por caballos. Con esta mejora, ¿qué proponía? Llevar a alguien de un lugar hacia Ah, otro lugar, que el destino elegido, en la forma más cómoda posible. Entonces, el coaching es un acompañamiento hacia un objetivo elegido por el coachee, en este caso, que es el otro personaje del coach, en que uno haga todo lo de sí para que sea un camino amable, amoroso y cómodo de descubrimiento.
Yo cada vez que inicio un proceso con alguien, recuerdo esta historia, porque es mi límite, es mi formato, es mi camino. Amorosidad y comodidad. ¿Y en qué fundamentalmente es el coaching? ¿No? Que lo diferencia es que trabaja sobre objetivos y el proceso de coaching trabaja sobre metas y cómo alcanzar esa meta dentro de todo una dinámica de proceso. Entonces podemos decir, para resumir, que el coaching funciona con logros, ¿no? Objetivos, logro. Objetivo, logro. Me da la sensación, y alguna vez hace unas semanas alguien me preguntó y me dijo, Mauricio, yo tengo clara mi oscuridad. ¿Qué quieres? Alguna vez lo hablé contigo también. Vivir en la luz. Entonces, hacia esa meta, ¿qué haría un buen acompañante dentro del coach, un buen coach? Creo que ya todos nosotros somos expertos en conocer nuestras oscuridades. Personalmente siento que tenemos doctorados. Y a veces seguimos profundizando y a veces hay ciertas tendencias que nos invitan a ¿qué? A seguir entendiendo nuestro dolor, a seguir entendiendo nuestra oscuridad. Pero lo único que nos hace es más expertos, siendo que a veces lo único que necesitamos es saber dónde está el interruptor. Creo que el coaching apunta hacia eso, hacia la solución, hacia el objetivo. Más o menos, por supuesto, hay mucha más profundidad, pero quise respondértelo de esa forma, o como yo lo entiendo y me propongo hacer mi trabajo. Mira, Boris, ha sido muy grato escuchar eso, revivir esa historia, por dos motivos. Primero, por lo personal, porque de algún modo esa experiencia contigo y con otra persona también del mundo del coaching que conocí, determinó mucho mi estatus actual de lo que estoy haciendo en clase de piano, porque efectivamente es un acompañamiento, efectivamente es facilitar ese traslado de un lugar a otro, efectivamente es colocar todo lo que tenemos a disposición de nuestro consultante para que logre su objetivo. Y yo creo que eso también me distanció de una manera muy tradicional, por ejemplo, de la enseñanza. Yo vengo de la universidad, me desarrollé mucho tiempo en la universidad, donde hay factores que son mucho más preponderantes, ¿ya? Y lo segundo, ¿por qué es tan importante poder contar con esta definición tuya? Porque en el programa quinto también tuvimos la compañía de Frances, que también es un colega tuyo, desde otra mirada, ¿verdad? Y que vamos apuntando lo mismo, tú lo dices en un sentido metafórico, y son mucho también esto de la herramienta de la metáfora, de narrar una historia que sea significativa para la persona con la cual estamos trabajando. Eso también es algo que a mí me gusta de lo que tú haces, que a través de la palabra, tú mencionaste a Sócrates y otros más paralelos también, si uno hace una búsqueda más, el arte de la persuasión, el arte de ir a través de la palabra, de llevar a la persona o a la opinión pública o a las personas que están escuchando, estamos hablando de la Grecia ya clásica, hacia la confirmación de una determinada tesis, ¿ya? Y eso no ha cambiado básicamente, pero quizá, obviamente, también lo tenemos teñido de las connotaciones del mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, qué bueno tener esta nueva mirada también complementaria a lo otro, de encontrar nuevas herramientas, de encontrar soluciones a los problemas que a veces no podemos resolver, ¿ya? Y ahí te hago la pregunta, si podrías nombrarnos ciertos recursos y herramientas que son propias del coaching que pudiéramos nuestros auditorios conocer. Sí. Mira, personalmente siento que esto del poder, me encantó cuando hablaste del poder de la palabra. La maravillosa de la palabra y de la buena pregunta es que trae una respuesta. Y nosotros normalmente, por historia, no estamos muy cercanos a escucharnos. Parece contradictorio esto, y aquí de alguna forma toco aromas de la música, ¿no? A pesar que siempre estamos verbalizando, y cuando digo escucharnos, no solo escuchar la voz, escuchar nuestros sentimientos, escuchar nuestro corazón. Hoy estamos, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, en un mundo que de alguna forma tiene una estructura de extroversión y de distracción muy grande.
Estoy de Y acuerdo. muchas veces eso se transforma en un método de autodefensa de no escucharnos. ¿Tú sabes cuántas veces a mí alguien me ha comentado, Mauricio, tanto evito estar en silencio porque me empiezo a escuchar y no me gusta lo que empiezo a escuchar? Y en el fondo es los deseos de estar mejor. Y ahí me encanta la palabra que tú propones, que es bienestar. Entonces, como metodología o concepto, yo mucho, y de ahí cuando, si me permite, después que hablemos de la música, Ujú. mucho creo que entra la palabra silencio. Es como, es como un pequeño ejemplo. Mira, ¿cuántas veces al día, quizás hoy día mismo nomás, cada vez que iniciaste una conversación, alguien te dijo, hola Pedro, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, para continuar la conversación. Pero seguramente, si alguien te dijera mañana cuando tú lo llames para hablar algo, hola, ¿cómo estás? Y te dice, mal, te cambia. No es la respuesta que esperabas para poder continuar. Y muchas veces esa información que hay detrás de algo tan simple como ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? Y es como que uno diga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y del corazón o del alma, como tú le quieras llamar, uno expresa esa información. ¿Y uno qué puede hacer con la información? Indagar, puede crear estrategias, pero solo con una información clara. En la medida que yo no me determine o no me escuche que hay días que no estoy bien, tengo pocas posibilidades de gestionar eso. Ujú. Entonces, si yo te pudiera hablar un tip muy simple, crear espacios internos para escucharnos. De ahí viene mi relación con la meditación y Ujú. todo No, eso, ¿no? Que exactamente. tiene que ver con uno, con silenciarse. Y silenciarse no significa no emitir sonido. Tiene que ver un estado interno desde el cual yo me pronuncio. Entonces, si me permites en un segundo un tip, cada amigo y amiga que nos esté escuchando, generar instancias para uno mismo. Mm. Así es. Sí, una de las cosas que yo aprendí a gestionar era, lo ejemplificado de otra manera, me hiciste recordar eso, con Karen le explicaba, de encontrar el momento también, de decir lo que quiero decir. Y yo creo que era también como una bajada de lo que tú acabas de decir. Y también le doy también, no sé si la palabra sea adecuada validando, sino que yo doy como el crédito de eso, como yo también lo he oído. Porque pasa que la persona va viviendo su propia versión también, de la información que tú vas proveyendo, las sugerencias, ¿verdad? De miradas. Y de las miradas, Mauricio, si me permites llevarte un paso más allá en lo que hemos hablado del coaching, desde lo más general, ¿qué nos podrías contar qué significa un coaching integral, que es lo que te identifica en tu reseña? Cuéntanos, por Sí. favor. Mira, en lo particular y en lo puntual, ¿no? La palabra integral, que habla de integración, creo que es porque esta escuela, este alineamiento que yo sigo, incorpora un aspecto que para mí es fundamental, que es integrar a todo lo que entendemos como nuestros roles, todo, la parte espiritual. Recuerdo alguna vez en una de mis certificaciones y en mis clases estábamos hablando de la palabra meta, entendiendo que todo proceso debe tener un objetivo y una meta. Y recuerdo que en esos días, personalmente, estaba viviendo situaciones importantes en mi vida, inquietudes, ¿no? Y recuerdo haber preguntado a mi profesor cuando estaba con el plumón y la pizarra, hablemos de la gran meta. Esas, mira, es como, te voy a dar un ejemplo. Es como que tú me digas, y esto también creo que te puse un ejemplo a ti alguna vez en nuestro proceso, ¿no? Mauricio, te contrato para que me ayudes a elegir un modelo de auto que me quiero comprar. Perfecto. Esa es la meta, es clara, precisa. Y empezamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, quizás la primera conversación es, bueno, ¿qué autos te gustan? Si te gusta auto, camioneta o un camión, ¿no? Defines auto, en otro proceso vemos los modelos, qué año, para qué lo quieres, si es para deporte o, en fin, toda una dinámica hasta llegar al auto preciso que tú quieres. Y podríamos decir que logramos el objetivo y te lo compras.
Una pregunta que va un poco más allá podría ser, Pedro, ¿y qué piensas o qué buscas más allá de que te dé tener ese auto o andar en él? Y podemos llevar unos ejemplos, que yo voy por la playa, quizás me permitiría sacar a pasear a mis hijos. Ah, ¿y qué te haría sentir el andar con tus hijos? Bueno, sería, ¿me entiendes? Nos vamos sumergiendo, sumergiendo. ¿Y por qué pienso esto? Porque creo de todas las personas que yo he trabajado y sigo acompañando, no importa la meta, me da la sensación que siempre, siempre hay una profundidad y una búsqueda espiritual. Siempre, de alguna forma, la respuesta llega a quiero ser feliz, quiero estar pleno, quiero entenderla. Mm. Hay Este una integral, búsqueda de la bienestar. correcto, o sea, este coaching integral creo que es de alguna forma la propuesta o el ofrecimiento de cuál sea el acompañamiento que tú quieres tener, de alguna forma también dar una mirada a tu ser, a tu profundidad, a lo que tú puedes ser. A Hay- tu, te puedo hacer una pregunta colocándonos en un tranquilo. contexto como tú dabas señalabas recién o caracterizabas, mejor dicho, el mundo de hoy como con dos elementos. Yo te podría agregar un tercero que podría, como en virtud de lo que acabas de decir, ¿qué pasa cuando no tenemos propósito? Mm, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los jóvenes no tienen propósito? sí, En sí, sí, particular los jóvenes, que yo con los que he trabajado más tiempo como cuando fui profesor de la universidad. ¿Qué sí, pasa sí. cuando no tenemos propósito? Mira, yo siento que no hay un no propósito. Yo puedo estar de acuerdo en ese sentido en un nivel muy profundo, Correcto. ¿En muy qué sentido? profundo. Cuando uno dice no tengo un propósito, ahí hay un tremendo propósito. Eh, y yo entiendo a las personas hoy, y no solo jóvenes, de todo, y de hecho, si yo me voy muchos años atrás, Ujú, era mi experiencia. Mi experiencia, y creo que te lo comenté en conversaciones desde la amistad, yo, si tú me llevas a mi tercero o cuarto medio, cuando todo el mundo empieza a preguntar qué vas a hacer, o empiezan a ir los expertos vocacionales al colegio, y tú ujú. empiezas a escuchar que todos empiezan a tener una respuesta, y tú no la tienes clara. Y no porque no sepas qué hacer, sino que a veces es el para qué. A mí me pasaba que cuando alguien me decía, pero ¿cómo no vas a tener claro estudiar una carrera, estudiar 6 años, ganar dinero, ganar mucho dinero, tener cosas? Y en el corazón lo entiendes como algo práctico, pero no te da sentido, es cuando a veces uno se siente carente de una meta, carente de un fin. Pero muchas veces es solo poner la mirada en el lugar correcto. Yo siento, y me ha tocado trabajar con jóvenes, Ujú. que han llegado, o padres que me contratan para que yo acompañe hacia una desmotivación o a un no propósito o un no interés, es muy atractivo. Porque esto es muy parecido, y tú eres profesor, Ujú. cuando a veces a uno le dicen, hoy ese niño o ese niño tiene problemas de poner atención, tiene déficit atencional. Y personalmente siento que uno nunca está con un déficit atencional, siempre tiene la atención en algo. Entonces, no es la deficiencia atencional, es dónde está el foco. Claro. Y quizás es una incapacidad de poner el foco en el momento, pero te aseguro que todos tenemos un foco. Solamente hay que descubrir Sí, esa inquietud. es ¿Mm? interesante esa visión que tú planteas también de algún modo, lo tocamos muy sutilmente con Frances, que hay atributos que no podemos no tenerlos. Uno de ellos, como tú dices, es el foco. Siempre estamos pendientes de algo. El problema está en el contexto en que se da esto. Sí. Incluso lo leí por ahí, hay una persona que yo recomiendo, por lo menos a quienes le interesa la lingüística, que es un mexicano, que se llama Omar Fuentes, en un newsletter decía un ejemplo muy, me acordé de él con tu caso, que, pero de otra mirada, desde la mirada de que la instrucción del adulto, eventualmente, lingüísticamente, mejor dicho, no es la suficiente para que el niño ponga atención. Entonces también da pie a ver, hacer una segunda mirada, más que culpabilizar, no se trata de eso, se trata de hacer, como tú has venido haciendo todo este rato, estamos haciendo segundas miradas, terceras miradas a lo que nosotros muchas veces damos por hecho.
Entonces, cuando un alumno en la vocación, por ejemplo, no es que no tenga vocación, y ahí volvemos a relacionarlo, como tú bien dicho, lo dijiste al principio, la pregunta correcta, esa persona de algún modo está esperando la pregunta correcta, ¿no es cierto? Para que se nos caigan las tejas y ahí diga, ¡oh! Qué bonito ¡Eureka! dicho así. Qué bonito dicho así. Yo siento que lo que tú acabas de decir, nosotros y ojalá los niños, y yo soy un motivador de que los colegios o los niños, todos los padres, no por vender mi trabajo, yo siento que todos, qué lindo sería que tuviéramos momentos de acompañamiento, pero este acompañar, que alguna vez lo hablamos, que el trabajo no lo hace el que acompaña, sino aquel que lleva, ¿no? Claro, Y ese es a través de una buena pregunta o una buena invitación, o tan simple como esto. ¿Has visto esto desde otra mirada, desde exacto, otro punto de vista? exactamente, Y vas a descubrir algo completamente distinto. Solamente exactamente. eso. La experiencia es tuya, tu trabajo es tuyo, el viaje es tuyo. Solamente, ¿has visto esto desde este punto de vista? O guardar silencio. Sí, sí, Esto, como tú dices, a veces se va transformando y estas conversaciones, y a mí la verdad me encanta eso, vamos en la cuarta, quinta y sexta mirada y ojalá más profundo, No, y porque me mira, da la impresión, exactamente, y ahí al principio puede ser muy difícil, porque estamos acostumbrados a tener una o dos opciones. Una de las cosas que también lo planteábamos con Frances, haciendo como este resumen, ampliando lo que hemos conversado, encontrar respuestas, varias respuestas a un mismo problema no es tan fácil, pero sí se entrena, sí es un entrenamiento cuando sí, tenemos lo que tú acabas de decir que es foco. Yo te quería, para ir cerrando el tema del coaching, plantearte dos cosas personales y para mí súper importante que queden, que tú me las puedas decir a mis auditores. Primero el clarito, clarito, que es una frase muy linda, y la otra que me gusta mucho, que yo también me apropié de eso, porque también a mí me produjo un profundo impacto esa frase, que es todo es cancha, que son palabras que son muy de la conversación coloquial, ¿no es cierto? Pero que tienen un significado y obviamente quizás yo le doy una connotación, pero ¿qué sí, pasa con el clarito? Clarito, y sí, quizás hay una y todo es anécdota por cancha, ahí y todo es cancha. Eso me sí, sí, gustaría que lo compartieras, por favor, sí. si lo puedes Sin compartir. duda, a veces las cosas más lindas nacen de anécdotas o de cosas aparentemente simples. Clarito, y nombro, tengo un gran amigo, Ujú, un tremendo coach, Víctor Hugo, ujú, que tú tuviste la oportunidad de presenciar una charla de él, una exacto. intervención, y él tiene muy, muy pegado esa, ¿no? Y yo también lo adopté de él, o no sé si él lo creó de otra forma, que es como cuando uno le dice a alguien, ¿qué específicamente me quieres decir? ¿Qué quieres? Es como el hablemos claro, hablemos clarito. Entonces él muchas veces, y los dos bromeamos con eso, es clarito, clarito, sin Exactamente, vueltas. sin Y vuelta. nosotros tendemos a darnos muchas vueltas con nosotros mismos. Y no somos claros con nosotros mismos. Imagínate cómo no ser claro con otros, sino a veces ni con nosotros mismos lo somos. Tan simple a veces para tratar de entendernos y explicarnos lo que nos pasa. Entonces, ese clarito es como cuando a veces alguien te quiere decir algo y tú notas que se está dando mucha vuelta y tú en un ámbito de mucha sinceridad y en un ámbito de mucho autocuidado, Y de mucho, te puedes claro, de un decir, espacio cuidado, muy bien, sí. te puedes decir qué específicamente me quieres decir. Y abres un espacio de confianza en el cual permites o colaboras para que sea muy fácil la palabra. Y el todo es cancha que a mí, para mí es maravilloso. Todas las personas que han trabajado conmigo te podrían decir el todo es cancha. Lo digo en talleres, lo digo en charlas, lo digo en sesión, porque muchas veces venimos del concepto de la estructura. Y yo cuando inicio procesos ocupo mucho esta palabra todo es cancha, porque en el fondo es juegue tranquilo. ¿Te acuerdas del todo es cancha cuando uno jugaba en la calle? Y en la calle no había límites, No, la pelota iba para la esquina, uno partía para allá a buscarla y todo era posible. En el proceso del acompañamiento yo creo que todo debe tener un margen de que todo es posible. ¿En qué sentido? A veces uno dice, a veces nos pasa cuando conversamos, es que me estoy yendo para otro lado. No, 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 no. Porque a veces
irse para otro lado a lo mejor nos va a entregar una información preciosa, ¿no? Exacto, Preciosa. Entonces, uno tiene que estar muy atento a escuchar. exacto, Yo exacto. soy un amante de la escucha y también del hablar. Y me parece interesantísimo. Y para mí, cuando escucho a alguien, nunca estoy pensando, oh, se está yendo por otro lado, porque en ese irse por otro lado vamos a obtener una información muy valiosa. Y a ti tú tuviste la experiencia conmigo en Exacto. sesión, ¿no? A veces hay sesiones que uno dice, wow, fue maravilloso, te estoy dando un ejemplo. Y a veces uno dice esta sesión como que no pasó nada. Pero a veces a la semana uno dice, ¿sabes qué? Ahí hubo algo. Entonces, Sí. ese es el todo es cancha. Eh, respetémonos, escuchémonos, Mm, sin límites. Sin límites. exactamente. O sea, juegue. Es que parece que me alejo del arco. Tranquilo, juegue. Porque capaz que ese niño, que la pelota se le escapa un par de cuadras del arco, va a descubrir un bosque precioso que nadie sabía que existía porque la pelota cayó Exacto, para allá. exactamente. Entonces también eso nos pone en una actitud de curiosidad, también, una activa, lo que tú has hablado de escuchar activamente, lo cual no es fácil, ¿verdad? Y todo ese entrenamiento ha sido muy valioso para mí, sobre todo en mi clase de música, cuando yo abro la clase, para un poco parecer para la gente, y no se puede tocar sin colocarnos al día cómo estuvo tu semana, cómo estuvo la mía. Y de Maravilloso. ahí podemos recién, porque casos muy prácticos, o sea, algo muy anodino, como que muchos de mis estudiantes adultos, por ejemplo, son profesionales y no tienen tiempo para estudiar. Entonces, esa información es valiosa porque mi expectativa cambia. Entonces vamos a estudiar, vamos a repasar. Y como el estudiante y la labor mía es como contener este espacio de bienestar, es nunca olvidar que el bienestar es lo más importante. Es el que tú me muestras, pero si no puedes mostrarme, practicamos y yo te acompaño a la práctica. Entonces, hay un trabajo muy importante también en este ámbito de la música, por lo menos en este ámbito de educación privada, que no es lo que hemos tenido del colegio, no es este como ámbito un poco de la jerarquía del profesor, castigador, quizás puede ser fuerte la palabra, pero realmente a veces como que se disculpan porque no estudiaron, y ahí te das cuenta que es muy importante lo que están diciendo, pero también devolverles que, que ya su sola presencia es valiosa para uno. Que Es el poder, tal como tú dices, el poder de la información. Yo soy de las personas que pienso, si tú me preguntas, ¿qué falta a este mundo? ¿Qué falta a esta sociedad? Información. Es saber del otro, ¿no? Hay una, si me permites, hay una historia muy bonita claro. que me gustaría compartir y que un poco responde a eso. Mira, hay una historia muy bonita. Imagina, y todos quienes están escuchando, imaginen una escena muy cotidiana, una micro, un Transantiago, una locomoción, horario 6 de la tarde en que todo el mundo va a casa ya cansado, el chofer ha manejado todo el día, y la escena más o menos es la siguiente, Pedro. Sube un padre con dos niños, el padre se sienta al fondo, a la orilla del rincón, y los niños juegan y juegan por los pasillos y corren, y las personas empiezan a molestarse, porque aparte de que estos niños golpean a las personas, ellos dicen, esto es muy peligroso. El chofer también va preocupado de que los niños se caigan. Imagina la escena. Había un ambiente bastante de negatividad. Y uno de los señores que iba sentado al medio decide hacer algo. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Se dirige raudamente al fondo del pasillo, ubica al que más o menos es el padre y le dice, señor, ¿usted es el padre de estos niños? Sí. ¿Y usted no se da cuenta cómo están corriendo, jugando, aparte que se pueden caer, están molestando a la gente? Y él le dice, sí. ¿Y no va a hacer algo? Y este padre le dice, sí, es que ¿sabes? Me acabo de enterar que mi esposa, la madre de mis hijos, ha muerto y no sé cómo se los voy a decir. Este Claro. señor vuelve, este señor vuelve a su asiento. La escena no ha cambiado, todo sigue igual, todos los demás siguen molestos, Claro, el chofer molesto, los niños corriendo. exactamente. Pero ¿cómo crees que ahora siente este señor? A lo mejor ahora en vez de rabia siente misericordia, siente buenos deseos. Nada cambió. ¿Qué cambió? La información que él tiene. Con este cuento, no, con eso no estamos validando que hay cosas que no son correctas que pasen, pero a veces no sabemos el origen.
No, claro, no sabemos todo. y las cuestionamos. Y esto va desde cosas macros hasta cosas como cuando nos encontramos con alguien en la calle, con nuestra actitud, con nuestra familia, y cómo estamos. Entonces me pareció precioso cuando dijiste esto. Antes de iniciar la clase le pregunto a mi alumno, ¿cómo estás? Porque no es la misma clase como te diga, hoy es el día más feliz de mi vida, a que te diga, hoy me despidieron del trabajo. Quizás el objetivo es el mismo, Exacto, aprender la clase, pero tu disposición y tu atención cambia al tener esta clase. exactamente, exactamente. Bueno, todas esas herramientas, estos como tips, han nacido de esa experiencia de información, como tú dices, de la información necesaria. A propósito de música, me gustaría ahora indagar sobre tu labor, tu formación y tu actividad musical, también haciéndole honor a nuestro programa en cuanto a su Sí, nombre a su nombre. que ostenta. Eh, ¿Cuál es tu historia musical? sí, qué lindo. Pedro, voy a hacer un entre paréntesis. Por Está favor. siendo un momento muy, muy lindo, muy bonito. Me estás llevando a espacios de recuerdos, a espacios de comodidad, muy bonito, déjame decirlo para expresarlo. Ujú. Mi historia musical, y te la voy a contar, y yo un poco soy así, más que contarte formatos formales de estudio, te voy a contar, yo nací, soy de Concepción, cuando yo viví en Concepción hasta mis primeros, hasta casi los 7 años, mi padre, que tuvo algunos inicios en el piano en su adolescencia y juventud, en mi dormitorio había un piano. Si bien es cierto, no inicié estudios formales de piano a mis 6 años, pero sí jugaba con el piano y me compraban libros de piano. Y a mis casi 7 años nos tuvimos que venir a Santiago. Y me imagino que por temas de recursos y comodidad, ese piano no vino a Santiago. Y siempre quedó en mi entorno esto de algún día volveremos a comprar un piano. Sin yo tener más relación con la música y con eso, pero siempre supe de eso. Ujú. Recuerdo que a mis 14 años aproximadamente, mi padre en su empresa que trabajó toda la vida, cumple 25 años de trabajo ahí, lo premian con algunos premios y entonces un dinero y con ese dinero él compra mi piano. Te cuento esto porque para mí ese inicio es fundamental. Esos lazos, esos compromisos, ¿no? Yo llego a la música por eso y llega un piano a mi vida y empiezo mis estudios formales de piano, en los cuales hice el plan de conservatorio, después tuve una banda, alrededor de mis 19 años, pop rock, todo eso, sigo avanzando con la música y en algún momento fue inevitable que venían estas expresiones de composición. Tú que eres profesor vas a entender quizás a mi profesora, que luchaba conmigo cuando uno desde la muy irrespetuosidad, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, empezaba a cambiar los finales o le empezaba a poner su propia interpretación, que ella me decía, esto no es posible, es una falta de respeto, ¿qué dirá Bach, Beethoven y Chopin? Habían esta inquietud de expresar. Y recuerdo muy especialmente que se inició mi carrera como compositor cuando yo me enfrento dentro de mis estudios a tocar esta sonata tan famosa llamada popularmente Claro de Luna. Cuando yo la conozco, no la conozco, empiezo a tocarla, me pasó algo muy, muy especial. Siento, o yo me lo cuento así por lo menos, que me conecté mucho como Sí, con el origen del autor y yo sentía que había que tocarla muy lenta, muy pasional. Y eso abrió en mí espacios de empezar a componer como una forma, más que de buscar una carrera musical, de buscar formas de expresión. Yo creo que en un momento en mis inicios me servía mucho para esperar que llegara mi padre a su trabajo y querer decirle, compuse esto para ti. Como una forma de, quizás de decir lo que verbalmente no decía. Y así claro. va un camino mío por la música, empiezo a componer, pasé por mi periodo del rock y todo eso, y llega un momento en el cual mi relación con la música era yo y mi piano. En atardeceres de invierno, lluvia, truenos y mucha confusión del para qué la vida. Y en esos ámbitos te voy a llevar a otro tema importante porque es imposible que no se me líe. Yo Ujú. componía mucha música, hacía mucha música, pero sin la claridad de para qué. Mm. Y ahí es donde te voy a pasar la pelota a ti como animador, que se me vincula y te voy a terminar a hablar de la música cuando yo llego a la meditación. Mm. Un día
conozco Brahma Kumaris, que es la organización donde yo participo hace 26 años. Mira qué bonito, hoy día, 1 de diciembre, cumplo 26 años de la primera vez que yo entré a un centro de baile. Felicitaciones, Hoy felicitaciones. día, 1 de diciembre del año 96. Y como yo era músico, por supuesto, muchos me invitaban a eventos para tocar, para amenizar. Y un día, Pedro, viene una invitada muy importante desde Nueva York a tocar, y fue esto en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Hay un piano maravilloso ahí, Ujú. mis sintetizadores, toco como siempre lo hacía, y ese día fue un clic. Ese día termino de tocar, yo ya estaba acostumbrado a dar conciertos, pero pasó algo muy especial cuando termino de tocar y me paro. Nadie dijo nada. No te voy a negar que en ese instante fue una cosa extraña. Algo de uno espera los Los aplausos, aplausos, te decir, claro, ahí está. y nada, nada. Yo me siento atrás, y quien hacía de animador dice al micrófono: el mejor aplauso que podemos dar a Mauricio es el silencio. Y sabes, Pedro, esa frase me resolvió la vida en lo que yo, en relación a la música, porque yo hasta ese momento creo que no encontraba mi lugar. Cuando él dice eso, fue como esto es lo que yo tengo que hacer, la música del silencio. Y eso llevó a que hoy, por intermedio de Brahma Kumaris, tenga la fortuna que alrededor del mundo se hayan publicado mis discos, que tienen cierta orientación, o la gente los entiende como música para meditar o para hacer reiki o lo que sea, siendo que yo siento que no hago música para meditación, sino que más Ujú. bien sirve para eso. Y el piano ha estado en estos índices y editado en India y muchos países, entonces te completo mi relación con la música, hoy se resuelve Ujú. de esa forma. De esa forma avanza la historia. Sí, mira, qué bonito porque también yo me acuerdo, me hiciste recordar esa experiencia de cuando yo elijo esa vocación. eh, Uno tiene referentes, por ejemplo, en su vida. Musicalmente creo que no los tuve desde mis padres, ningún familiar directo en términos de música. Por ahí mi abuela paterna pues estaba cantando en un coro, pero no tenía. De hecho, mi papá se declaraba tan desafinado que en el colegio lo mandaban a hacer los trabajos escritos nomás. Mi mamá tampoco le gustaba la música así. Y yo recordé ese momento y ahí haciendo como el símil de haber conversado con algún músico en algún minuto en un colegio que tampoco, en un colegio, yo estuve en un colegio emblemático, también ninguna. No es que me sintiera bicho raro en ese sentido, pero sí no estaba en un lugar donde se hubiera promovido de mayor manera lo artístico. Pero estaba súper clarito, eso sí, volviendo al término, estaba súper clarito en lo que yo quería. Pero también recibí ese impulso de haber conversado con un músico antes en algún minuto, por lo menos para iniciar esta carrera que también ha sido una manera de expresarme. Y cómo también eso se va cumpliendo, también se va complementando. Si bien yo entré porque quería componer, creo que la vocación docente, y ahí está mi papá puesto ahí estoy un poco siendo leal a esa capacidad, esa vocación que siempre tuvo mi papá, de poder transmitir el cariño por enseñar, por aprender y enseñar. Yo creo que van unidas, aprender y enseñar. Yo creo que no es solamente mi cariño por enseñar, es mi cariño por aprender también. Y ahí la música fue como el medio adecuado, más que cualquiera, sobre todo utilizar todo mi cuerpo prácticamente en la música. Esa es como también ese momento en que uno, oye, esto es? Esto es, esto es. Y qué Qué bonito lo bien. que tú dices, porque en tu narración hay un momento que es distinto, que termina de tocar y volvemos, lo reitero, hay la expectativa de un aplauso, ¿no es cierto? Pero la palabra vino a llenar esa expectativa Y también porque hasta cierto punto, en el mejor de los casos, también estamos despiertos atentos a ciertos mensajes, ¿no es cierto? Y en torno a los mensajes, ¿cuál es el mensaje de Brahma Kumaris? ¿Qué nos comparte Brahma Kumaris? Sí. Mira, Brahma Kumaris es una escuela, una universidad conocida especialmente en otros países,
que enseña la práctica de la meditación Raya Yoga. Su sede principal está en India. Yo he tenido la fortuna de estar en varias oportunidades allá profundizando sobre la meditación y está prácticamente en todo el mundo. Acá en Chile tenemos nuestra sede ahí en Providencia, en la calle Seminario, y lo que comparte desde la práctica de la meditación o talleres o cursos de calidad de vida, que es lo que se da, tiene que ver, yo creo que con tan profundidad, o como yo lo entiendo o lo percibo en mi vida, de quiénes somos. Yo soy de los que pienso dentro de mi labor en Brahma Kumaris, como coach, como músico, que nuestro tema es la identidad. Nuestra libertad está en saber quiénes somos. Creo que Raya Yoga apunta a esa posibilidad. ¿Quién soy? Y bueno, y lo maravilloso, y para quien quiera escuchar, todas las actividades alrededor del mundo de Brahma Kumaris son gratuitas. Es una organización sin fines de lucro que comparte, y eso lo hace para mi gusto muy especial y maravilloso. Y la meditación, por favor, muy recomendada, incluso a veces fuera de los prototipos normales, como cuando alguien dice que medita, ¿no? A veces yo pienso, cuando la gente sabe que medito, yo le digo, a lo mejor siempre me imaginan con un chal, mirando para arriba, una vela, un incienso. No, la meditación en el fondo es una práctica que nos lleva a un estado interno, que nos lleva a un estado de yoga, que es la palabra maravillosa y presencial, que es yoga, que es unión con algo, unión con Dios, con tus creencias, hacia un proceso de transformación. Y voy a usar una palabra que sé que a ti en un momento la conversamos, que tiene que ver con autosoberanía. Tomar el control, por decirlo de una forma, de quién soy. Y si yo sé quién soy, voy a empezar a entender quién eres tú y quién es cada uno. Me da la sensación que al final la vida se trata de eso. Efectivamente, efectivamente. No puedo dejar de, no puedo dejar de lado la conversación que tuve con Paula en el segundo capítulo también, que llega al yoga también eh, hace muy poco, en relativamente poco tiempo, producto de la pandemia. La pandemia ha sido un tema también muy tocado en este programa, donde muchos de nosotros tuvimos en esta situación, ¿no es cierto?, global, eh, la posibilidad finalmente de tomar decisiones importantes para poder aportar al mundo. Lo hemos visto de esta manera, o sea, ha sido muy grato en ese sentido poder conocer gente en este espacio donde estamos en esa línea, desde distintas, con toda la carga que cada uno lleva, ¿no es cierto?, pero con ese norte de aportar a lo que el mundo está viviendo, con todas las dificultades que tiene. Entonces, de verdad, bueno, uno de los conceptos que recuerdo de cuando hablábamos de este tema y que me causó sorpresa fue que en términos de la meditación era con un propósito, volviendo al tema, o sea, no era el hecho, el medio es la meditación, pero siempre meditamos en función de un propósito. Y eso también ahí fue muy importante para mí entender como esa mirada de la meditación. Siempre, obviamente, por lo menos desde mi calidad del ego, respetando todas las posturas y visiones que pueden existir sobre eso. Me gustaría agradecer esta conversación y preguntarte, hacer la gran pregunta de nuestro programa. En cierta medida, si nuestros auditores tomaran atención, quizás lo has desarrollado, pero debo hacerlo para no perder la continuidad. Y me gustaría tener tu reflexión en torno a una palabra que ha sido protagonista en esta primera temporada. ¿Cuál es tu definición, cuál es tu reflexión, tu sentir en torno al bienestar? Si me permites, girarte la palabra para responder. Estar bien. Creo que el bienestar como palabra, ¿no? Eso es como un concepto, que el estar bien
nos lleva a alcanzarlo. Y en ese Ujú, estar, creo que podemos profundizar en estas dos palabras. Estar, ujú, estamos jugando, ¿no? Como un ujú, juego de palabras, ujú, bien. Y en el estar está tremendamente sumergido el ser, quién yo soy. O sea, ¿quién es el que está bien, por decirlo de alguna forma? ¿Quién es el que está en esta expresión? Y cuando yo me sumerjo en esta identidad, en este autorreconocimiento, en esta autovaloración, este auto reconocer a un otro también, creo que viene como efecto el concepto del bien, el hacer el bien, ¿no? Entonces, el bienestar como manifestación, que uno dice, aquí hay un ambiente de bienestar, creo que es en el momento en que cada individualidad está en un estado que te lleve a estar bien. Hoy día pensaba, mira, andaba caminando por la calle en labores cotidianas y mucho me andaba dando vuelta esto de la visión, ¿no? Y hoy en fin de año que muchas escuelas y muchos están proponiendo talleres de cuál es tu visión. Y pensaba en una imagen. Normalmente si yo te pongo en un círculo y te hago girar alrededor y te digo, dibuja una visión. Uno ve dónde me gustaría estar en mi trabajo, vería mi familia, mi salud, y lo veo fuera de mí. Entonces, la claro. pregunta y hoy día se me ocurrió, y lo voy a compartir con ustedes, que pensaba, yo tengo que crear un taller o hacer algo con esto. Pensaba, ya, perfecto. Pero ¿quién? ¿Cuál es la visión de aquel que va a ser esa visión posible? ¿Quién es el que está al centro mirando? Y me da la sensación, hoy por hoy, que eso es lo que debemos buscar. Ujú, ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el que puede estar bien? Porque a veces mm, mm. el bienestar, ¿no? O el estar bien, o el mundo en paz, un mundo en felicidad, si lo miro desde hacia afuera, pueden ser mundos inalcanzables, incluso quizás uno puede decir, es para otros, pero no es para mí. Claro. Pero cuando me sumerjo en un estado interno, creo desde mi definición que ese bienestar se produce cuando yo logro estar bien conmigo. ¿Y cómo logro estar bien conmigo? Más me sumerja en el reconocimiento, en escucharme, y todo un poco lo que hemos hablado. Es mi entendimiento, definición de esta hermosa palabra que invita al bienestar. Sí, te agradezco mucho ahí, te escuché atentamente. Y es inevitable escucharte atentamente también, tu forma, tu manera de expresar. Y uno va, por lo menos, sintiendo ese como ese giro que tiene la palabra desde el ser, o sea, desde el momento presente, pero desde uno mismo. Y sucede así, me gustaría complementar ese detallito con algo que siempre me gustó, que lo he leído hace años, me encantó. Era la idea de que en realidad nuestro estar bien, siguiendo la línea, es para también los demás. Es un regalo, realmente no es para uno mismo. O sea, si el estar bien no tiene una proyección en mi próxima comunicación, en próxima conversación, naturalmente va a estar, llega al otro, naturalmente. Y ahí hay un elemento súper bonito también, me acordé de Víctor en ese taller que me tocó conocerlo, también sobre la empatía también, sobre una definición no tan asistencialista de la empatía. Incluso yo me acuerdo haber tomado nota de la empatía en términos de igualación, de que a veces tenemos que tener empatía por el que sufre, no, también el que sufre puede tener una visión de empatía por el que está bien. Y Sin duda. entonces ahí, y volvemos a qué cosa, algo muy bonito, que es el diálogo, a establecer el diálogo a los niveles de cierta horizontalidad también que es muy necesaria. Sin duda. Quizás no todo puede ser horizontal en términos de responsabilidades, por ejemplo, quizás no entramos al tema de la organización, pero realmente, de hecho me acordé también, hay una carta de Filemón, que las personas siguen ahí, son católicas, la carta de Filemón de Pablo a Filemón habla de la dignidad, pero de la dignidad de todas las personas que componemos una organización. Pero la diferencia está en nuestra responsabilidad. Y ahí hay una diferencia. Yo soy responsable de ti.
pero todos somos dignos. Me acordé también de esa carta, muy bonita, muy corta, la recomiendo completamente. Yo no profeso la religión católica, pero sabiduría uno la puede encontrar en muchos lados. Qué lindo eso que expresa, ¿no? La inspiración inevitable. Yo soy de los que promulgo en mis talleres que hoy mucho en el ámbito de la relatoría y todo se ocupa la palabra capacitación. Ujú. Personalmente siento que todos ya estamos de alguna forma capacitados, hablándolo poéticamente. Lo que necesitamos es ser inspirados. Y alguien que está bien o se ocupa de estar bien, creo que es inevitable que produzca algo. Es como un piano bien afinado. Un piano afinado, tocado hermoso, es inevitable que quien quiera escuchar pueda sentirse inspirado por la melodía. Entonces, y es lo que creo que promulga. Yo he visto tus programas, Pedro, los programas anteriores, y te lo comentaba fuera de cámara, ¿no? Ujú. Te decía antes, creo que, y permíteme decírtelo, mi experiencia fue de mucha levedad, ¿no? Y tiene que ver sin duda con tu carácter y cómo llevas también las preguntas, que uno se siente muy cómodo y esa comodidad se transforma al otro lado de la pantalla también. Y tiene que ver con eso. Uno dice, veo esto y me hace bien. Ujú. Ahí están sonando unos citófonos del departamento, por eso no lo puedo parar, Sí. pero vamos a ir más allá, vamos a aplicar ahí el silencio que no nos afecte. Entonces, un poco te quería comentar eso, Pedro. Yo creo que este bienestar, sin duda, parte de un espacio individual y pasa a ser Y colectivo pasa a en la ser medida que colectivo, compartimos. sí, sí. Absolutamente. Y lo bueno es que lo colectivo también lo va, en la medida de lo colectivo también lo va alimentando individualmente. Ya hay un ciclo, ahí hay una retroalimentación. Yo Sí, creo, por lo menos desde mi postura y opinión personal y experiencia de vida, creo que hay un equilibrio entre ese desarrollo individual, ese desarrollo personal y también nuestra pertenencia a lo colectivo. Sobre todo en estos tiempos, es un equilibrio bastante delicado. El colectivismo versus el individualismo está quizá ideológicamente puesto, pero ambos elementos son importantes si queremos encontrar una definición, por ejemplo, que pueda ser abarcativa del ser humano. Somos correcto. seres individuales, podemos tener autosoberanía, pero estamos también en vinculación con los demás, inevitablemente, inevitablemente. Mauricio, quisiera dar un cierre a este lindo programa. Hemos recordado nuestras sesiones hasta cierto punto. Sí, Mucho aprendizaje y que bueno, y refrendo lo que tú decías también de que ese recuerdo queda como algo que ahora es válido, es cierto, real. Recordé nuestras conversaciones, la mayoría de nuestras conversaciones, de mucho aprendizaje para mí. Y quisiera preguntarte cómo nuestros auditores te pueden encontrar si quieren trabajar contigo, ya sea sí, sí. como coach, como relator, o si tienen alguna inquietud espiritual también para acercarse, por ejemplo, a Brahma Kumaris, o si quieren Sí, también sí. conocer tu música, ¿dónde podemos encontrarte, querido Mauricio? Correcto. Mira, me voy a permitir en las tres áreas que me hayas dado compartir un espacio ahí de confianza. Bueno, Brahma Kumaris, que es lo que me gustaría mucho compartir, por favor, hay páginas web. Estamos ubicados en Seminario 580 en Providencia, muy cerca del Metro Santa Isabel, y me voy a permitir dar un teléfono, si tú me lo permites, Sí, que por es el favor. 223-2062, hay que agregarle un 2 antes, Ujú. 223-2062, y siéntanse libres de llamar, hay muchas actividades, profesores maravillosos, todas las actividades son gratuitas y siéntanse libres. Y a través de, si buscan en YouTube van a encontrar muchas clases también de Brahma Kumaris y todo a disposición al servicio de la comunidad y del mundo. Y en el ámbito personal, bueno, yo trabajo como coach, como relator. Este sábado tengo una experiencia muy bonita, fui invitado a Santo Domingo a dar iniciar un programa de entrenamiento, de liderazgo y organizaciones para personas de mujeres y todo que están haciendo emprendimientos. Así que vamos a ir a hacer una especie de charla motivacional en ese ámbito, así que muy feliz por eso. Y no sé si tú me permites dar mi teléfono quizás para quien quiera, Todo lo que tú quieras. no solo por ámbito de trabajo, por favor, con ámbito de disposición para lo que quieran. Sí, de hecho, toda la música que yo hago está disponible gratuitamente a través de las redes. Eso está descarga gratuita, toda la música que yo hago está de esa forma.
También hay discos ahí en Brahma Kumares, pueden buscarlas ahí como Mauricio San Martín, distintas redes de descarga, y mi teléfono que es el 99708-3760, lo entrego públicamente como una casa. Lo vamos a poner, aquí publicar. Y Pedro, por mi parte, ¿qué decirte? En un momento tú dijiste, pareciera que hablamos entre los dos, y creo que se transformó una buena conversación. Esto fue como tomarme un café o un té contigo, con personas alrededor que pudieron apreciar, y eso lo hizo muy delicado, muy hermoso, y me siento muy feliz de haber compartido contigo, me siento muy orgulloso de los caminos que estás llevando, de los procesos, y no tengo duda que este se transforma en un muy buen recuerdo para ti. De todas maneras va a quedar en la red por el tiempo por la eternidad eventualmente. Gran frase. Por la eternidad. Mauricio, te doy las gracias nuevamente, tu compañía también, tu sabiduría, tu experiencia, sobre todo en un ámbito que sin duda nos hacen vibrar, eso yo creo que es la palabra, nos hacen vibrar, nos hacen conectarnos, nos hacen creer en el día a día, a pesar de todo lo que nos pueden informar, nos hacen creer que lo que estamos haciendo es lo correcto, es lo necesario, y como decía anteriormente, junto contigo yo me apalanco para poder aportar también mi granito de arena, porque sé que todos lo necesitamos. Yo sé que lo necesito yo, también es mi travesía este programa, sin duda, es mi travesía. Y te doy las gracias, te doy un abrazo desde acá, y a todos mis auditores, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo capítulo de Conversemos de Música y Bienestar. Hasta luego.